Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 15 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos un caso, uno diría es curioso. Este hombre padecía de una afección que lamentablemente no es que sea demasiado frecuente o muy común, pero abundan los sordomudos. Sordomudo, claro, una persona que nunca ha oído mal puede repetir con su boca lo que desconoce. Nosotros escuchamos algún sonido, alguna voz, una palabra, en fin, el sonido que llega a nuestros oídos en condiciones normales y vamos aprendiendo a partir de ahí a hablar y finalmente, bueno, somos conversadores normales. Pero este hombre nunca había oído, entonces mal podía repetir lo que desconocía. Sordo y mudo. ¿Cuántos sordos y mudos hay? Y diríamos que desde el punto de vista espiritual hay muchos más de los que creemos, ¿eh? ¿Usted recuerda las palabras de nuestro Señor que todo cristiano debe tener en mente, y no solamente por recordarlas a partir del uso de la memoria, sino por la misma experiencia? Se nos dijo a todos los cristianos, se nos dice, que vayamos y hagamos discípulos, de entre la gente de todos los pueblos, enseñándoles las cosas que hemos recibido del Señor, que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro oído ha penetrado la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra, repetimos con la boca aquello que previamente hemos recibido por medio del oído. Ahora, claro, si el oído está tapado, entonces no entra sonido alguno. Usted me dirá, pero la mayor parte de la gente no tiene los oídos tapados. No. Pero yo le diría que a la palabra de Dios pareciera ser que sí. Porque conocemos bien la palabra, conversamos en el mundo partiendo del sentido de esta palabra. Somos verdaderamente testigos experimentados de estas cosas que hemos oído, recibido, creído y consecuentemente encarnamos, actuamos, obramos. Nuestra boca es el órgano por medio del cual sale al exterior esa palabra que hemos recibido por el oído. ¿Se ha instalado en el corazón esa palabra? ¿O entró por un oído y salió por el otro? Y no llegó nunca a hacer el recorrido que tiene que hacer para que salga entonces pronunciando algo que es vida, porque ha hecho vida en nosotros, nos ha cambiado y transformado a todos nosotros.
a todos aquellos que verdaderamente la hemos recibido porque alguien destapó nuestros oídos. Alguien puso su mano en nuestros oídos, clamó al cielo y dijo, ábrete, Efata. Ese oído que estaba tapado se abrió y entró la palabra. La palabra vino a nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Es cierto para nosotros esto? ¿Confesamos con nuestra boca lo que sentimos en el corazón? Porque antes no podíamos repetir ni hablar cosas que nunca habíamos oído, pero ahora sí oímos. Y la lengua que estaba quieta, que estaba inmóvil, claro, no tenía nada que decir, no tenía función que cumplir, ahora se suelta. El oído se destapa, la boca, la lengua se suelta. El sordo mudo comienza a oír, el sordo comienza a oír y el mudo comienza a hablar. Y oye aquellas cosas que son para la vida. Entonces comienza también, si verdaderamente las cree, a experimentar la vida que tampoco tenía. Fíjese, usted mira, pero esto no, porque pero realmente el sordo, yo estaba, no. Sí, téngalo en cuenta, más allá del hecho espectacular que es el que perseguimos sistemáticamente, porque nosotros queremos ver para creer. Entonces necesitamos el testimonio así visual de un hecho espectacular para poder creer que se trata, por lo menos creer por un ratito, ¿no? Después por ahí nos acostumbramos y eso no modifica en nada nuestro ser verdadero, nuestro ser interior. Pero necesitamos eso. Ahora, lo otro es más silencioso, ¿se da cuenta? Es interior, claro, me dirá usted. ¿Interesa tanto? A lo mejor no tanto. Pero solamente aquel que lo vive, que lo experimenta, que ve lo que es, que ve, que es testigo, verdaderamente, porque finalmente ve lo que ha creído, solamente es capaz después, su lengua está suelta, de repetir todas estas cosas, de comunicarlas, de trasladarlas, para destapar otros oídos y soltar otras lenguas y así difundir, expandir esta palabra que es para la vida y este milagro que se produce. Fíjese, acá el Señor estaba en la zona de lo que llamamos la Galilea de los gentiles, zona de Tiro, Sidón. Sí, predicó mucho entre gentiles nuestro Señor Jesucristo. Y no se olvide que cuando las 12 tribus de Israel llegaron a la tierra prometida, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés ocuparon un sector que no estaba en la tierra, más allá del Jordán. Y quedaron ahí, se les dio en posesión eso antes de ingresar ellos, que sí combatieron en las luchas que sostuvo Israel, ya en la tierra prometida, pero esa zona estaban los israelitas también, la tribu de los rubenitas y manasitas. Por ahí predicó nuestro Señor, y aquí lo vemos que estaba precisamente, ayer vimos el episodio de la mujer sirofenicia, a la que el Señor había escuchado. Finalmente, cuando ésta no le reprochó, pero sí le dijo que ellos también tenían, aunque sea recibir las migajas, ¿no es cierto?, de esa sanación que hacía el Señor. Y al ver tanta fe que hizo el Señor, bueno, dejó que la fe de la mujer actuase y se curó la hija que había sido invadida por un demonio. El Señor volvió entonces a la zona del mar de Galilea, atravesando toda la zona de la Decápolis, se instaló y ahí fue cuando le fue presentado el sordo mudo. El Señor lo llevó aparte, se nos dice en el relato de Mateo, bueno, le tocó los oídos, las orejas con los dedos y le mojó la lengua con su saliva. Activó los 2 órganos muertos, les dio vida, como siempre hace el Señor. Viene a darnos vida con su propia vida. La vida que tenemos es la vida que el Señor puso por nosotros y para nosotros. Por eso decimos, vivimos vida de Cristo resucitado. Y aquí lo tenemos entonces,
al sordo mudo, sí, ya después proclamaba, siempre el Señor decía que no empiecen a proclamar, a decir a nadie qué es lo que Él había hecho por ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos reciban de parte del Señor el milagro que el Señor opera, van a ser testigos y no es necesidad que a los gritos salgan proclamando: me curó la sordera, me curó la mudez, este Jesús, el Nazareno. Usted lo va a decir con su propia actitud, con su propia conducta cambiada, con su corazón nuevo, con su seguimiento del Señor. Pero curado de esto que lo invalidaba, el sordo mudo ya se convierte en un verdadero testigo de Jesús. Ha visto en sí mismo lo que el Señor ha hecho por él. Usted puede presenciar de pronto el milagro, como tanta gente que seguía a Jesús, y lo seguía en muchedumbre verdaderamente, para escuchar lo que decía, pero sobre todo para ver lo que hacía. Bueno, pero una cosa es así, que está muy bien, y otra cosa es ver lo que lo ha hecho en usted mismo. Usted pasa a ser testigo de algo que en usted se verifica como muy concreto. Estaba enfermo y está curado. Y eso para usted es manifiesto, usted es el primero que lo experimenta. Y ya lo va a confesar, pero lo va a tener que confesar a partir de su conducta ya sanada. Entonces su actitud y su ser en general va a pasar a ser el testimonio de quien obró en usted el milagro. Que fue por fe. Usted se allegó al Señor, sí, fue a Él. El Señor vino a usted, claro, inmediatamente. Ahí estaba. A lo mejor el Señor lo vino a buscar antes que usted lo fuera a buscar a Él. Y si lo encontró es porque Él se dejó hallar, porque Él lo estaba esperando, como nos está esperando a todos. Y esperándonos a todos, está demostrando que quiere la salud y la vida para todos. Así el sordo mudo oye la palabra y comunica la palabra. Es testigo activo, den testimonio. Es un docente cristiano, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, nos dice el Señor a todos los cristianos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en esto. Dios nos destapa los oídos, nos hace hablar. Nos destapa los oídos para escuchar su palabra, nos desata la lengua para hablar su palabra. Pero qué curioso, ¿no? A veces nos parecemos a los fariseos. Sabemos muy bien la palabra de Dios, pero somos sordos para escuchar la necesidad del necesitado, del que sufre, del que no encuentra el camino. Y somos mudos para hablarle de esa palabra que nos ha sido enseñada, nos ha sido compartida más bien por otros. Ojalá que este día podamos tener los oídos y la lengua del corazón abiertos para hacer el bien como el Señor nos pide, para gloria de Él. Para gloria de Dios, siempre para gloria de Dios. Sí, efectivamente, vos decís bien, sí. Por eso la conducta, ¿no?, es el mayor testimonio. No simplemente el salir a proclamar a los gritos, cosa que el Señor les pedía a todos aquellos que habían sido curados por su poder en el amor, sino dar testimonio. El testigo tiene que dar testimonio. Y la conducta es el testimonio mayor. Y la conducta, cuando vemos al necesitado, nos hace acudir inmediatamente en la necesidad del otro, a la necesidad del otro. Entonces, somos prestos para dar y para darnos con el dar, para darnos al otro, como se dio el Señor por todos. Ahí estaría precisamente la verdadera sanación. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de sanidad, tu espíritu de salud y amor. Queremos ser verdaderos testigos y testimonio de estas cosas, Señor, y lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.